Mi abuelita tiene 80 años y desde que yo estuve pequeña nos ha contado diferentes historias y leyendas que fueron ocurridos en su pueblo. Desde una historia que se le apareció el diablo a un poblador muy cercano a ella para exigirle su alma a cambio de mucha fortuna, hasta con temas de brujería que a mi parecer fueron tan reales de la forma como nos las contó mi querida abuela, que aún sigue viva, pero ya un poco frágil por la edad. Quizá muchos todavía se niegan a creer en esto, pero no es cuestión de sentirse obligados a creer lo que voy a contar. Más bien, exista la casualidad que alguna persona de este canal, al escuchar estas historias, se sienta identificada o identificado y creerá al 100% la veracidad de cada una de las historias que contaré a continuación. Personalmente, sí creo en todo esto, ya que como existe el bien, también existe el mal. Muchas personas, mayormente de la ciudad, son las que se niegan a creer en la veracidad de este tipo de prácticas. Lo toman como una creencia culturalizada de generación en generación por nuestros ancestros y piensan que la única finalidad de todo esto es asustar a la gente o causar temor para ganarse un poco de respeto. También he escuchado familiares míos hablar sobre estos temas, pero que comentan ridiculeces en base a ello. Pero como dicen, no creerás hasta que lo vivas. Mi abuelita vive en un pueblito alejado de no más de 5,000 habitantes que se encuentra ubicado al sureste de la ciudad de Cusco. Ahí las personas son muy creyentes y temen mucho ser dañados por este tipo de trabajos, pues se ha visto mucho la muerte de las personas por diferentes enfermedades desconocidas, enfermedades que los centros de salud más cercanos no han logrado detectar el origen por la cual las personas logran su deceso. Existen muchos mercados en donde se comercializan diferentes ofrendas a la Madre Tierra. Muchos afirman que la ofrenda a la Madre Tierra es de vital importancia para que el trabajo se lleve a cabo, pero no quiero extenderme mucho en eso ya que no sé mucho del tema y sería mentir en cuestión a todo eso. Se habla mucho del huevo, donde te tienes que frotar por todo el cuerpo y luego verlo finalmente en un vaso, o también existe el método del periódico, donde de igual manera tienes que frotarte y finalmente lo prendes fuego para ver si efectivamente se trata de algo como eso. Sin fin de cosas que desconozco, pero que fueron contadas por la abuela, cómo se llevan a cabo. Claro que cada brujo o chamán lo hacen de manera diferente y emplean diferentes materiales, pero que de igual manera son efectivos. Existen algunos que ya tienen más experiencia en eso y cobran más caro, mientras que otros todavía son novatos y cobran más barato. Sin duda, esta práctica ha llevado a que muchos turistas que van a visitar la ciudad del Cusco logren una pasada por esta gente por diferentes motivos, ya sea por más riqueza, por buenas vibras y por saber qué les espera el futuro en cuanto a su economía, o también es típico el preguntar por el amor que le repara el destino. En sí, muchos motivos son el objeto por lo cual algunos turistas acuden a ellos, pero los más comunes son los que he mencionado. Mi abuela pudo sobrevivir a 2 trabajos de brujería que le habían hecho 2 de sus amigas muy cercanas en quien confió toda su vida, no pensando que pronto le traicionarían. A veces, en las personas en quienes menos crees que te harán daño, son en las que más tienes que tener cuidado. Les contaré 2 casos de brujería que vivió mi abuela en esa época en donde se temía ser trabajado por algo como eso. Era por los años 80 que para ese tiempo no había muchos brujos y chamanes. Había algo como 5 para todo ese pueblito. La gente que siempre acudía a brujos era para acabar con la vida de alguien o para hacer amarres. El tema de la riqueza era otro caso para los que trabajaban en la minería. Esos eran los trabajos más frecuentados y comunes que la mayoría de personas departían. Mi abuela tenía 6 hijas, de las cuales la menor es mi mamá. Ellos en ese tiempo se dedicaban al cultivo de cacao en una pequeña parcela. Todos los días frecuentaban el cuidado del cultivo y evitar algún tipo de plaga que pudiera malograr la cosecha. Todo ocurrió en un año en que las cosechas les fueron mejor que las otras vecinas que también se dedicaban a la misma siembra. La mejor cosecha significaba mejor venta y mayores ganancias, lo que provocó que Leonor, una de las vecinas que era la amiga de mi abuela, tuviera envidia por no poder alcanzar a las ventas que mi abuela alcanzó. Todo marchó bien esos meses, pero ya para la segunda temporada de cosecha, todo se tornó mal.
Se manifestaron diferentes plagas en el transcurso del brote de la flor y se tuvieron que podar algunas de ellas para no dañar las demás plantas que estaban buenas. Mi abuelo, al ver la situación que afrontaban y pensar que esta temporada de cosechas les iba a ir muy mal, decidió fumigar las plantas que todavía estaban a su alcance. El resto de plantas que estaban con plaga terminaron secándose y por eso mismo trataron de salvar las plantas que todavía estaban bien. Mi abuela un día de eso se acerca a la casa de Leonor y le pregunta qué tal le iba esta temporada con el cacao, y Leonor le respondió que todo le iba bien. Hola, Leo. Parece que esta nueva cosecha no será la mejor para ninguna de nosotras. Al parecer el buen tiempo nos dio la espalda este año. No lo creo, amiga. ¿Por qué lo dices? Pues apareció algunas plagas que está acabando con algunas de mis plantas. ¿No te está pasando lo mismo? La verdad que no, amiga. A mí todo me está yendo muy bien. De hecho, mi marido siempre fumiga para evitar todo eso. Deberías hacerlo constantemente. Qué extraño, Leo. Pues mi marido igualmente lo hace constantemente, pero esta vez no sé qué pasó. Luego que tuvieron esa conversación, mi abuela fue donde su otra amiga y ésta le comentó lo mismo, obteniendo la misma respuesta que Leonor le había dado. Mi abuela no comprendía por qué únicamente los afectados de esa plaga eran ellos. Regresó a casa y junto a su familia se pusieron a conversar y a lamentarse por qué les estaba sucediendo solo a ellos. La poca cosecha significaba que iban a pasar hambre esa temporada. Todos en la familia eran muy creyentes en Dios y siempre agradecían las buenas y malas cosechas que tenían. Sus ancestros les enseñaron que debían agradecer a Dios en todo momento. La familia era de religión católica y acudían los fines de semana a una iglesia que estaba conformada por algunos pastores quienes dirigían las alabanzas y las oraciones. Algunas personas del pueblo también acudían a acompañar o a dar alguna ofrenda para la iglesia. El fin de semana, como de costumbre, acudieron a dicha iglesia y en el camino, al pasar por pequeños tramos, se escucharon fuertes gritos como una persona lamentándose. Cabe precisar que por ese camino era oscuro y cada casa estaban muy alejadas, casi como 50 metros de distancia. Toda la familia anduvo con miedo, pero siempre rezando a Dios que les protegiera de todo mal. Así pasaron los 40 minutos de caminata para llegar al otro lado del pueblo. De regreso a casa, como a eso de las 11 de la noche, regresaron acompañados por otras personas conocidas en la iglesia que también se dirigían cerca de la casa de mi abuela. Mi abuela cuenta que cuando ya se habían separado de los otros hermanos de la iglesia, llegando a su parcela donde tenían su cultivo, pudieron escuchar los mismos gritos que presenciaron cuando iban de camino a la iglesia, pero esta vez vieron como una mujer de contextura delgada salía de la parcela y desaparecía entre los matorrales cargando una vela prendida en su mano izquierda. Mis abuelos indicaron que todos se escondieran hasta que desapareciera por completo, si no algo malo podía pasarle a alguien de la familia. Aseguraron que esa mujer era una bruja y su presencia significaba algo negativo en la familia. Desde esa noche, toda la familia supo que el resultado de sus malas cosechas estaban bajo el mando de un trabajo de brujería proveniente de alguna persona que envidiaba el fruto del trabajo de ellos. Hasta ese momento ellos no sabían quién era la persona que les estaba haciendo esa malicia. Al día siguiente mis abuelos fueron a la parcela a revisar qué pudo haber dejado aquella bruja o qué cosa pudo haber hecho por la noche, pero no encontraron nada. A la semana siguiente subieron algunos peones fumigando algunas plantas que quedaron. Mi abuelo había quedado enfermo por una gripa y no pudo hacerlo. Ellos cuentan que ese día se habían quedado hasta muy tarde, pues no les había dado el tiempo de terminar con todo y ya al día siguiente terminarían. Uno de ellos había salido al último porque se había quedado ordenando sus cosas y mientras caminaba entre todas las plantas, escuchaba voces desconocidas y tenía la sensación de ser observado por alguien quien en todo momento venía detrás de él. Cuando estaba a punto de salir, algo le hizo dar vuelta a sus espaldas
y muy al fondo pudo ver una silueta caminar y esconderse rápidamente con una luz muy brillante. Del susto cerró la puerta de malla y salió corriendo a contarnos de lo que había visto. Sus compañeros de trabajo, al escuchar tal relato, no lo creyeron. Al contrario, se rieron de él diciendo que estaba muy bueno la broma y que no eran chiquillos para andar creyendo en eso. Mis abuelos y mis tías sí lo creyeron porque sabían que algo malo habitaba en esa parcela, pero trataron de no contar nada de lo que sabían. El muchacho se fue asustado y al otro día ya no quiso regresar a trabajar. Supuestamente le había llamado a un familiar suyo para que fuera a trabajar con ellos, pero mis abuelos estaban seguros que no quiso regresar por miedo a que le volviera a ocurrir lo mismo. Los demás trabajadores regresaron al día siguiente y terminaron antes del atardecer, pero no les sucedió nada similar. Una noche, luego de regresar del culto, mis abuelos como mis tías fueron a dormir, pero una de mis tías quiso ir al baño. Despertó a mis otras tías, pero ellas no querían porque tenían miedo de salir en la oscuridad. Con algo de temor mi tía levantó y salió con un quinqué en manos para alumbrarse mientras caminaba. El baño que ellos tenían quedaba a unos 10 metros de su casa, casi muy enfrente de la parcela. Mientras mi tía estaba en el baño, escuchó unos lamentos y unos cantos. Parecían cantarse en otro idioma. Era un poco incomprensible entender los cantos. A mi tía se le erizó los vellos de la piel pensar que aquella bruja estaba muy cerca de ella. En cuanto escuchó que esos lamentos se silenciaron, salió a paso ligero sin mirar atrás y fue a contar a mis abuelos como también a mis otras tías de lo que acababa de vivir. Luego de ello se pusieron todos juntos a rezar para reprender a aquella bruja, y cuando habían terminado de rezar, se escuchó los gritos de una lechuza. Así como eso, sucedieron muchas cosas más. Pero una noche, luego de haber vendido las cosechas que dieron pocas ganancias, mi abuelo cuenta que se topó cara a cara con aquella bruja y justo por la puerta estaba un machete de esos que utilizaban para podar algunas plantas. Agarró y comenzó a tirarlo a la bruja para matarlo. Dijo que tenía la piel como un perro sarnoso, tenía la piel como heridas. Mi abuelo alcanzó a tirarle 2 machetazos. Una le cayó por el brazo y el otro por la espalda, pero seguido de ello, esa bruja comenzó a correr gritando de dolor hasta desaparecer entre las ramas. Mi abuelo lo perdió de vista y por miedo a seguirlo decidió echarse para atrás, pero pudo ver una lechuza salir entre esas ramas gritando sin cesar. A los 2 días de ese acontecimiento, mis abuelos se enteraron que Leonor, la amiga de mi mamá, había tenido cortes profundos en el brazo y en la espalda, precisamente en los lugares en donde mi abuelo había macheteado a la supuesta bruja. No duró mucho tiempo y terminó muriendo, pero seguido de ella, mi abuelo fue el siguiente en morir. Casi como a las 4 semanas de haber enterrado a Leonor, mi abuelo falleció de una enfermedad extraña en el cerebro. Pasó 2 semanas sin poder moverse mucho y se quedó sin habla. Parecía que algo podía ver y trataba de decirnos, pero no podía pronunciar ni una sola palabra. Algo tan triste que a simple vista no parece causar mucho miedo, pero mis familiares lo pasaron muy mal. Mi abuelo por las noches vomitaba, pero arrojaba algo negro y con sangre. Mis tías tenían mucho miedo a ver eso y se ponían a llorar. Mi abuela trataba de ser fuerte y limpiar todo eso, y al final mi abuelo terminó muriendo por haber atacado a esa bruja. Mi abuela dice que Leonor no murió, porque días después la pudo ver en otro pueblo que iba hacia el norte, mientras hacía algunas compras, pero al mismo pueblo donde ellas vivían, ya no regresó más. Otra historia que le pasó fue que un día ella había fumigado su siembra, y todo el poco veneno que le sobró lo había regado por unos arbustos cerca de su parcela. Al otro día al amanecer, el ganado de Amelia, la otra amiga de mi abuela, habían escapado y comido todos los arbustos que estaban con veneno. A las horas terminaron muriendo como 8 de ellos. Mi abuela se peleó con Amelia y ambas echaban la culpa. Amelia reclamaba el por qué no pudo haber botado a otro lugar el veneno, sabiendo que su ganado estaba cerca, mientras mi abuela se defendía diciendo que no era su culpa, porque estaba en su terreno.
La culpa tenía Amelia por no haber amarrado bien a su ganado. Todo ese conflicto fue el inicio de otra pesadilla para la familia. Con los días, mi abuela comenzó a sentirse muy mal. Comenzó a experimentar ciertos malestares que no eran habituales para ese entonces. Comenzó a sentir fuertes dolores en la parte inferior de su estómago y comenzó a tener hemorragias cada semana. Mis tías trataron de llevárselo con los doctores, que para ese entonces era un poco complicado acudir a centros de salud porque estaba del otro lado del pueblo y eran pocos los que habían en ese tiempo. Hubo uno de ellos que le mencionó que tenía un tumor cancerígeno en su matriz. Ese tumor estaba avanzado y era poco el tiempo que iba a sobrevivir. Le mencionó que tenía que viajar a la capital y acudir a clínicas a realizarse quimioterapias y radiografías sobre su enfermedad, pero el costo de todo ello era tan elevado que no podían pagar por la situación económica que afrontaban. Mi abuela contó a toda la familia lo que le venía ocurriendo y únicamente se resignó a morir en su casa, ya nada pudiendo hacer por su situación económica. Muchas veces al enterarte de cosas como estas, entras en una profunda depresión que, de un momento a otro, solo piensas en la muerte y nada más que en la muerte. Piensas en el cómo será o qué sucederá después de que dejes este mundo atrás. Tus ánimos de querer vivir y tu autoestima caen, nadan por el suelo como si fueran monedas que en un momento están contigo y en otros se van. Todo tipo de pensamientos negativos pasan por la cabeza de las personas que están a punto de dejar este mundo. Quizá tenga razón o me equivoque, pero siento que es muy triste saber que te quedan pocos días de vida, y más aún sabiendo que tienes hijos, quienes se quedarán en la tierra y tendrán que valerse por sí mismos. Mi abuela confiesa que cuando se enteró de la mala noticia, quedó en shock y no podía creerlo. Trató de pensar que todo era una broma o que se trataba de alguna negligencia médica, que por equivocación se confundieron de paciente, pero tal caso no era como se esperaba. Mi abuela había desarrollado un tumor en su matriz. Lo que dijo el doctor fue que era algo genético, porque no encontraban alguna causa lógica que atendiera a dicho tumor. Lo extraño del caso era que mi abuela no tenía ningún familiar que hubiera pasado por algo similar, lo cual decidió acudir a cultos en la iglesia y simplemente rezar y rezar para que de alguna manera Dios pudiera escucharla y pudiera curarla del mal que tenía. Un día de esos por la noche, cuenta mi abuela que estaba acostada en su cama y a su costado pudo ver a Amelia sentada riéndose, que cuando gritaba se convertía en una lechuza y salía de su cuarto para desaparecer en la penumbra de la noche. Otra noche, tipo 1 de la madrugada, tuvo una pesadilla en donde pudo ver y sentir a una mujer con largo cabello que comenzaba a coser e incrustar varias agujas en su matriz, pero mi abuela se quedaba tranquilita pensando que se trataba de alguna persona quien vino a ayudarla a curar su enfermedad. Luego comenzó a sentir fuertes dolores por las agujas que le incrustaban en ella y comenzó a gritar de dolor. Fue en donde aquella tipa levantó su mirada y se trataba de la misma mujer quien siempre la atormentaba. Trató de quitarla de encima con todas sus fuerzas hasta que desapareció. Mis tías ya para eso dormían junto a mi abuela, y una de ellas me contó que pudo escuchar que mi abuela se quejaba y mencionaba el nombre de Amelia mientras dormía. Sin duda alguna, cabía la certeza que lo que vivía mi abuela no era algo genético, sino algo provocado por una mala persona. Amelia, la disque amiga de mi abuela, fue la persona quien estaba detrás de todo ello. Al principio, uno no sabe quién te está haciendo daño, pero algunas simples casualidades te demuestran quién es la persona que merece todo el sufrimiento de sus propios actos. Quizá no todos tengan la mentalidad de venganza, pero lo que sí es cierto es que el karma está detrás de esa persona que hace actos inapropiados. Poco tiempo después vinieron los hermanos de mi abuela y trataron de estar ahí con ellos para que no se sintieran solas. Mi abuela cuenta que ella ya estaba resignada a morir en su casa, pero uno de sus hermanos se enteró que posiblemente la enfermedad se tratara de alguna brujería hecha por una mala persona. Él acudió a un señor que curaba a personas que estaban a punto de morir por este tipo de trabajos.
El señor vivía en otro pueblo más alejado como al sur, pero acudió para ayudar a mi abuela. Se fue y a los 3 días regresó con otra de sus hermanas. Llegaron y conversaron sobre el tema. El señor les indicó que había algo enterrado por la casa y en la parcela también había algo dañino. Mi abuela comentó en ese momento que le daba una sensación irritable al pasar cerca del baño, y fue una pista para encontrar ese trabajo que había sido enterrado muy cerca de la puerta de la casa. Encontraron una matriz de animal pudriéndose envuelta con tierra de muerto. Todo eso estaba dentro de una bolsa. Desataron todo y lo fueron a arrojar por un monte, y al día siguiente acudieron con dicho señor, quien le brindó unas aguas preparadas. Eran medicinas, decía el señor, y unos baños de hierbas que le permitirían alejar todo mal. Pasaron algunas semanas y mi abuela comenzó a sentirse mejor, y como mejoró su estado de salud, ya no acudió a los doctores. Aquel señor volvió a citar y le confesó que Amelia iba nuevamente a hacerle otro trabajo que sería fatal. Les recomendó que acabaran con su vida, y él podía hacerlo, pero mi abuela decidió no hacerlo y dejar que Dios se encargara de todo eso. Semanas más tarde, Amelia comenzó a bajar de peso hasta que solo podían verse sus rasgos cadavéricos. Murió en extrañas circunstancias. Lo encontraron por un monte con los ojos salidos y el cuerpo encogido. Hasta el día de hoy, mi abuela sigue viva y está para contarnos todo lo que vivió tiempo atrás.